Hola, ¿qué tal? Líderes, facilitadores y servidores de grupos Casa. Nos encontramos en otra semana más de preparación para comenzar nuestra nueva temporada con relación al trabajo pastoral, al trabajo de consejería, de cuidado, de discipulado, de enseñanza, de misión y de evangelización que se encuentra globalizado en lo que es la transversal de grupos Casa. Para nosotros es una muy, pero muy grata bendición poder contar con ustedes y saber que Dios les ha movido y les está llamando para poder ser parte de este nuevo equipo que estamos formando. Por lo tanto, hoy quiero invitarles a meditar en lo que significa ser el rostro de Jesús, el rostro de Jesús para las personas que vienen a nuestros grupos casa. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros no dimensionamos lo que significa nuestro rostro, nuestra apariencia, lo que proyectamos, lo que emanamos, lo que decimos, cómo hablamos y cómo nos mostramos a las personas, lo que afecta para ellos con su relación con Dios. Es increíble que las personas en su psicología comienzan a ver a Dios como nos ven a nosotros y comienzan a ver nuestra iglesia como nos ven a nosotros. Nosotros somos el rostro no solamente de nuestra familia, no solamente de nuestros padres para poder ejemplizar lo que ellos nos enseñaron, cómo nos educaron. También somos el rostro de nuestra iglesia. Muchas veces cuando nosotros invitamos a una persona, oye, te invito a mi iglesia, no nos damos cuenta de que las personas van a imaginar la iglesia a la cual nosotros estamos invitándoles como nosotros. Es decir, nosotros proyectamos la iglesia. Y esto tiene mucho sentido con respecto a dónde nos estamos moviendo aquí en Estados Unidos. Hay muchísimas iglesias, muchísimas denominaciones, todo el mundo hace programas de evangelización, de misiones, y las personas dicen, bueno, ¿y dónde voy a ir yo? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Y cuando tú los invitas a la iglesia, ellos inconscientemente proyectan la iglesia en ti. Entonces ellos dicen, wow, yo voy a ir a la iglesia de Ariel, de Gerardo, de Ismael, de Noris, de Félix, de Yamil. Voy a ir a la iglesia de ellos, de Frances, de Damari, de Ricardo, porque la iglesia de ellos es como ellos. Entonces nosotros somos el rostro de la iglesia. Y lo más importante, no solamente el rostro de la iglesia, sino que también el rostro de Dios. Hay un texto bíblico que contextualiza mucho lo que yo estoy diciendo en este momento, que es Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice la palabra del Señor, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Aquí el apóstol Pablo o la tradición paulina se está refiriendo a que Jesús es el rostro de este Dios invisible. Y esto tiene mucho sentido porque las misiones en Colosas y ahí en el mundo griego tenían una demanda muy grande de eh, caracterizar al Dios el cual se le estaba predicando. El apóstol Pablo se le pedía, los griegos le pedían, y muéstrame tu Dios. Obviamente porque ellos tenían imagen de Zeus, tenían imagen de Atena, tenían imagen de Apolo, tenían imagen de cada uno de los dioses griegos. Por eso es que cuando los griegos querían saber cómo era este Dios al cual se le estaba predicando, este Dios que se estaba eh, mostrando su plan salvífico hacia la humanidad, los griegos demandaban y muéstrame cómo es tu Dios. Entonces la teología paulina no haya inspirado por el Espíritu Santo, no haya ningún ejemplo más grande que decir, mi Dios es como Jesús. Él es el rostro, Él es la imagen de este Dios invisible al cual estoy predicando. Entonces ellos le dicen, ¿y quién es Jesús? ¿Y cómo fue Jesús? Entonces ahí comienza la historia de Jesús, la historia de la cruz, la historia del carpintero de Nazaret, la historia del profeta de Galilea, la historia del Dios en sandalias. Y ellos comienzan a relatar la historia de Jesús y ellos comienzan a tener un ejemplo de cómo es este Dios invisible, de este nuevo Dios invisible reflejado en el rostro de Jesús. Por eso líderes de grupos casa, servidores, yo les incentivo a que cada vez que ustedes piensen
¿Cómo me ve la gente? La gente te está viendo a ti como un rostro de este Dios invisible al cual tú le estás predicando. Entonces, cuando tú le dices, oye, te invito a mi grupo casa, tú le estás diciendo, te invito a este grupo, a mi grupo casa, donde te vas a encontrar con este Dios que es parecido a mí. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que comenzar a parecernos más a Dios. Por eso que cada uno de nosotros tiene que comenzar a vivir la experiencia con Dios de una forma más real, de una forma bíblica, desde una espiritualidad profunda. Ya no debemos ser el rostro de nuestras propias culturas, chilena, salvadoreña, mexicana, puertorriqueña. Ya no debemos ser el rostro de nuestra idiosincrasia poblacional, no de donde crecimos. Ya no debemos ser el rostro de la marca de una ropa, que la gente no nos conozca por eso. No debemos ser el rostro de malas palabras, de malos comentarios. Debemos ser el rostro del Dios invisible, debemos ser el rostro de Jesucristo, porque ahora las personas comienzan a preguntar, ¿y cómo es Jesús? Bueno, espero que la respuesta sea: Jesús es como Honoris, Jesús es como Salvador, Jesús es como Janet, Jesús es como Ismael, Jesús es como Yaritza, Jesús, así es Jesús. Y yo quiero tener una relación, una conexión con ese Jesús. Por eso que es necesario que podamos nosotros eh, parecernos más a Jesús. Y para poder parecernos más a Jesús debemos vivir en la fuente que es su palabra. Debemos tener comunión con Jesús, debemos pasar tiempo con Él. ¿Sabe? En la psicología del desarrollo, en estos debates de matrimonio, muchas veces se comienza a analizar de que los matrimonios comienzan a parecerse, a asimilarse, a vestirse un parecido, a pensar parecido, a decir cosas parecidas, y muchas veces ya no sabes si lo que dijo el esposo o la esposa le pertenece a él o le pertenece, porque somos uno y nos comenzamos a parecer. Y esto muchas veces tiene que ver con experimentos en el mundo zoológico, donde las mascotas que pasan tanto tiempo con sus amos comienzan a parecerse y es increíble los descubrimientos que se han encontrado. Bueno, nosotros vamos a parecernos más a Jesús cada vez que pasemos más tiempo con Él, como te lo dije, en su palabra, en oración, en ayuno, en las distintas disciplinas espirituales, en la experiencia de vivir en su voluntad. Nos vamos a ir pareciendo a Jesús. Entonces las personas van a decir, wow, la iglesia de Él, la iglesia de Él debe ser como Él, yo quiero ir. Entonces muchas veces cuando nosotros invitamos a las personas a la iglesia, ¿sabe? No están rechazando a Jesús, no están rechazando a nosotros, porque dicen, oh, bueno, si Él me está invitando a la iglesia, entonces la iglesia debe ser como Él. No, no, yo no quiero ir a esa iglesia. O Él me está invitando a su Dios, y yo digo su Dios, porque como te lo digo, hay distintas iglesias que predican a distintos dioses: un Dios de la prosperidad, un Dios enojado, un Dios severo, un Dios castigador, un Dios de leyes, un Dios de reglamento. Entonces cuando nosotros decimos, yo quiero ir delante de esa iglesia porque quiero ir, estamos diciendo, yo quiero ir a conocer al Dios que está detrás de ese hombre, de esa mujer, de esa familia. Yo quiero tener lo que ellos tienen, yo quiero alcanzar lo que ellos han alcanzado, yo quiero experimentar lo que ellos han experimentado. Por lo tanto, hermanos, el rostro del Dios invisible fue Jesús en el tiempo del Nuevo Testamento, pero el rostro del Dios invisible y el rostro de Jesús somos nosotros en este tiempo. Y para poder alcanzar a las personas debemos parecernos más a Jesús. Dios te bendiga y nunca dejes de pensar que somos el rostro no solamente de la evangelización y de las misiones en este mundo, sino que somos el rostro del Dios en sandalias. Dios te bendiga.